Eduardo Preve y Nelson Cecín, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, chiquilines y chiquilinas? ¿Estamos ¿Cómo van bien? esos dos locos sueltos? Bien, estoy bastante mejor que Eduardito Juanete Preve. Tantos Muy buenos patitas, días, muy Eduardo. buenos días. Pero hoy nos íbamos a dedicar a otra cosa, ¿no? No, y nos vamos a dedicar a una cosa, Otra cosa grave. Esto sí que es muy serio, ¿no? Tenemos noticia de último momento para arrancar, ¿no? Esta columna hoy, porque está vinculado a lo que el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, venía sosteniendo. Recuerden que se conocieron audios vinculados a expresiones de él sobre el empresario Gonzalo Aguiar, empresario del cannabis, que fue asesinado en Punta del Este por su expareja hace un mes. Empresario que había sido cuestionado y que estaba siendo investigado por estafa por sus socios canadienses. Allí hubo un par de audios que fueron difundidos en su momento por Crónicas del Este. Claro, porque era una conversación entre el director de Crónicas del Este, ¿verdad? Exacto. Y el diputado Cal. Y el diputado Cal, donde el diputado informó que se grababa sin su consentimiento. Eran conversaciones más informales, eran varias conversaciones informales, pero en esas conversaciones el diputado Cal hizo una serie de acusaciones muy graves, vinculadas a presuntos nexos políticos de Aguiar, a amenazas de muerte que también recibió de parte de Aguiar, a filtración de información de la policía vinculada a la actividad de Aguiar y relacionada con las amenazas que él había recibido, a políticos que estaban al tanto de esas amenazas que él había sufrido. Eso detonó en que tuviera una comparecencia el diputado Cal, Aguiar está descansando en paz. El diputado Cal, y fue esta semana antes de ayer. Hoy es jueves, el martes, en la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado. Que se pidió que fuese secreta. Manini pidió que fuese secreta. No, pero lo que te decía es que la información que tenemos de último momento es que ayer el diputado Cal se reunió con la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, por la gravedad del tema, porque Cal tenía hora recién para el 17 de abril para presentar, él iba a presentar la denuncia, y Mónica Ferrero aceleró, y ayer mismo el diputado Cal fue a la Fiscalía de Cerrito después de reunirse con Mónica Ferrero, y ahí entregó un escrito donde hace mención a las amenazas de muerte que recibió por parte de Gonzalo Aguiar. Entregó los audios. Uno podría suponer, bueno, pero si Aguiar está muerto no hay que investigar delito. Pero también en ese escrito, en ese relato de hechos que hace el diputado Cal, según pudimos informarnos a través de fuentes de fiscalía, el diputado hace mención a la filtración de la información, porque él, cuando en un momento informa al entonces jefe de policía de Maldonado, Pioli, sobre los nexos que tenía Cal y que estaba siendo protegido por policías, y al día siguiente que él informa, el diputado Cal informa al jefe de policía de Maldonado sobre esa protección policial que tenía Aguiar, recibe la primera de las amenazas de muerte. Entonces ahí relata la posible filtración de información y nombra al entonces jefe de policía en esa denuncia que presentó ayer en Fiscalía, en ese relato de hechos que presentó ayer. Nombra a Pioli. Nombra a Pioli. También nombra a el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Nombra a Cal en su escrito ante la Fiscalía presentado ayer, porque dice que ambas personas, ambos políticos, fueron puestos en conocimiento de la situación del empresario Gonzalo Aguiar, de que para Cal tenía Cal de Maldonado, hay que recordar, él lo veía en Maldonado, Aguiar tenía sospechas de que no estuviera vinculado únicamente a la actividad empresarial del cannabis, porque Aguiar lideraba supuestamente la empresa Boreal con una inversión millonaria en la ciudad de Salto, pero y también en ese relato de hechos que hace Cal, a la Fiscalía, le informa de
los posibles vínculos políticos que podía tener Aguiar, según le había confesado el propio Aguiar a Cal. No nombra explícitamente. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los vínculos políticos? No nombra explícitamente a Nicolás Martinelli, Ajá. el actual ministro del Interior, que en los audios que se conocieron, y en realidad en información que se conoció, incluso el propio Martinelli admitió que sí había ido al casamiento de Aguiar, casamiento ficticio, que se hizo recordemos, en la residencia de Aguiar en Maldonado, en Punta del Este, y también recordemos que el actual ministro del Interior iba frecuentemente a la casa que tenía en Carrasco, la empresa Boreal, porque la empresa Boreal tenía su sede principal acá en Montevideo, en Carrasco, y su empresa de secado de cáñamo y de cáñamo medicinal estaba en la ciudad de Salto, que ahí es la inversión millonaria. Bueno, en el relato que hace el diputado Cal, entregado ayer a la Fiscalía en la calle Cerrito, habla que avisó de los vínculos políticos, pero no nombra a Martinelli en especial. O sea que Cal... Perdón, una cosa. ¿Por qué nombra a Delgado? Nombra a Delgado porque se reunió con Delgado y le avisó a Delgado, según hay algunos audios, le avisó a Delgado de las amenazas que había sufrido Aguiar y también del vínculo que tenía en su momento Aguiar con Martinelli. Después de sentir que no tenía ninguna repercusión su conversación con Pedro. Exacto, porque Cal hace todo esto, incluso, y ahora sí podemos pasar a lo que sucedió el martes en la reunión de la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, con una anécdota muy particular, que en realidad voy a empezar con esta anécdota. El diputado Javier García, perdón, el senador Javier García, que permaneció callado en casi toda la comisión o sin saber casi dónde estaba, lo único que dijo al final, medio en tono amenazante, según otros senadores que se mostraron sorprendidos, es que no fuera a trascender lo que había pasado ahí adentro, o sea, las denuncias que había hecho Cal ahí en la comisión, porque la sesión había sido declarada secreta. Secreta, claro. Y los otros senadores se miraron, que no se filtrara. La filtración, la famosa filtración. Que no se filtrara todas las denuncias que estaba haciendo Cal, claro, porque muchas involucran directamente al Partido Nacional, ¿no? Esa era una de las cosas que a mí me había asombrado que dice Sofía, ya te da a entender de la gravedad del asunto cuando declaran secreta una sesión. Exactamente. O sea, por algo lo declaran, más allá de que haya sido a pedido de Manini, que es líder de Cabildo, como el sector de Cal, ¿no? Y también la pauta de la gravedad me parece que la da que incluso los nacionalistas como García estén de acuerdo con que vaya Martinelli, ¿no? Por supuesto, vaya Martinelli. Ahora, dicho esto, también es cierto que la declaración secreta de la reunión pierde sentido ante la presentación de la denuncia esta de Cal, de alguna manera, porque yo supongo que relata en ese escrito buena parte de las cosas que relatan la sesión, ¿no? Sí, hay que ver bien después la taquigráfica. Yo, por la información que tengo, en el Senado, Cal fue mucho más profundo de lo que... Dio más detalles. Dio mucho más detalles, incluso, ¿no? Dice una frase allí, Cal, en esa reunión del Senado, como que es ingenuo pensar que el narco no tiene vínculos con el sistema político en Uruguay, ¿no? Eso no está puesto en el relato que hace la Fiscalía. Sí, eso lo hizo más en la comisión ante los senadores. Más una reflexión, quizás. Más una reflexión, quizás. Más que reflexión. O es una conclusión a la que él llega a partir de determinadas situaciones. No, porque, por ejemplo, puso un ejemplo, en el Senado, como diciendo, ¿ustedes qué se creen que en las cenas de recaudación, cuando aparece un lobista a último momento y les compra 50 tickets o 300 tickets que valen $500 o $1.000? ¿Ustedes se preocupan de dónde salió el Como dicen dinero? los economistas, no hay almuerzo gratis. Claro, entonces, eso sí lo dijo en la comisión, ¿no? Está en el acta, en la taquigráfica de la comisión, pero no está en el escrito que presentó Cal ante la Fiscalía. De todas maneras, si bien fue una sesión secreta y está la taquigráfica, está la versión taquigráfica, no vamos a decir que accedimos, porque si no después nos vamos a meter en un lío. No accedimos. Claro. Esta acta y la futura comparecencia, porque se va a citar a Nicolás Martinelli por esta situación, el ministro que está en Estados Unidos ahora va a tener que ir a la Comisión de Seguridad y Convivencia por sus vínculos con
el empresario Gonzalo Aguiar y su presencia en el casamiento de Gonzalo Aguiar. Y muy posiblemente, las actas de este martes pasado y de la comparecencia del ministro sean remitidas a Fiscalía. Al menos así lo entienden algunos senadores integrantes de la comisión, que deberían de ser remitidas a Fiscalías las actas del martes y de la futura comparecencia de el va a tener ministro. El ministro Martinelli va a tener que llevarse el colchón al Parlamento, ¿no? Porque no solo está citado por esto, sino también Taroco. está citado por Taroco, ¿no? Por Taroco, digamos que es todas las órdenes de Taroco que hacía y deshacía, ¿no? Con los presos vinculados al caso Penade. Quizás está bueno para poner en contexto, ¿no? Porque si bien hemos relatado una parte, pero podemos escuchar unos audios tenemos. Los audios que tenemos vinculados a lo que el director de Crónica del Este le había grabado en su momento, sin que el diputado Cal supiera, le había grabado sobre lo que le estaba comentando Cal de la situación de Aguiar. Escuchamos el primero. ¿Con quién hablas vos? Bueno, voy a hablar. Claro. Y yo pensé que era un tipo bien, que es el jefe de policía de Maldonado. Claro, Pioli. Al otro día que yo hablo con Pioli, este fulano me amenaza. Pioli, lo que pasa es que el concepto tuyo era equivocado. Claro. Pioli no es un tipo bien. Ese es el tipo. Yo pensé que era un tipo bien, No. realmente no lo es. No, Sebastián, me hubieras preguntado. Te regalaste, Cuando- muchacho. Pero vos sabés lo que es hablar con Pioli y al otro día recibir una amenaza. Te Así regalaste, que- Sebastián. Así que Te así que regalaste. le fuiste a denunciar al jefe de policía y que yo tengo policías protegiéndome. ¿Te das cuenta? Sí. Así, ¿no? Y- Entonces, ¿qué pasa? Voy y hablo con el ministro y hablo con Álvaro Delgado. Digo, bueno, ustedes dos saben esta situación. Y Claro. si a mí me pasa algo, yo tengo una carta escrita donde dice que ustedes dos saben. Claro. Mira, a los extremos que hay que llegar, ¿no? ¿Me entendés? Si a mí me pasa algo, Álvaro Delgado y el ministro saben. Sí. Claro. Pa. Y a Pioli se lo dije, vos me vendiste. ¿Se lo dijiste? Sí, claro que se lo dije. Qué sinvergüenza. Qué delincuente, ¿no? Qué delincuente. Y si a mí me limpian, Claro. está tu nombre también en la carta que dejé. Bueno, es importante decir que Pioli es Julio Pioli, que era jefe de policía de Maldonado, y recordemos que fue relevado de forma intempestiva, seguramente también por parte de esta situación. Incluso hay un dato que no es menor. El diputado Cal hace esa denuncia a Pioli de que Aguiar estaba siendo custodiado por policías de Maldonado, ¿tá? A ver, no es custodiado, no era que andaba en su auto particular, sus lujosos autos, Aguiar, y atrás otra otra escolta. camioneta, Una escolta. una escolta con policía particular. Incluso esta denuncia es anterior al famoso episodio de tiroteo que ocurre acá en Montevideo. Tiroteo, que después dicen que no hubo tiros, pero bueno, ahí cambiaron la declaración cuando Aguiar viene de visitar a su novia en Paso Molino, por ahí, o en La Teja, no recuerdo bien el lugar, y se produce una especie de persecución entre policías de particular y los dos autos de lujo con los cuales circulaba Aguiar y su escolta. ¿Por qué? Porque Aguiar pensó que esos policías de particular en realidad eran rapiñeros que lo querían robar. La escolta de Aguiar, siendo policía, disparan en el sentido de huir. Claro. Y ahí se produce se habla de un intercambio de disparos, después dijeron que no hubo intercambio de disparos, pero termina esa situación muy particular. Termina esa situación, se detienen los autos, ahí se descubre que en el auto que iba a guiar había 4 armas de alto calibre, ¿no? Entonces toda una situación compleja con los policías que después se identifican, y lo raro es que se identifican los dos. El policía que iba con Aguiar se identifica como policía. Yo te conozco. Y el otro policía que era de Montevideo también se identifica como policía, ¿no? Bueno, entonces ahí se produce una situación particular. De todas formas, chequean los papeles y todo, y después de un buen rato queda libre Claro.
Aguiar Sí. porque en realidad no había pasado nada. Pero una cosa llamativa, que incluso lo comentamos en la columna acá, que uno de los policías, el policía que lideró el operativo para detenerlo a Aguiar acá en Montevideo, después termina trabajando con Aguiar en Maldonado, ¿no? Claro, casualidad. Pero tenemos algún otro audio de la conversación que tenían ellos dos. Así te digo, los narcos financian la política hoy en el Uruguay. Y que me digan lo contrario. Sí. Y además que este tipo y del 2020 para anterior al 2020 no se sabe dónde. Se ve que anterior estuvo financiando. Claro. Y a mí me llega de que muy cercano al herrerismo, que le puso plata a Penades, más que nada muy cercano a todo el herrerismo. La lista 71 de Penades es una cosa impresionante, ¿no? La escuelita del crimen. Es una escuelita de crimen, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Buah. Pobre Uruguay, Sergio. Pobre Uruguay. Pobre Uruguay, Sergio, pobre Uruguay. Pero para No, pero un dato importante escuelita precisar. del crimen, me dicen de la lista 71. No, un dato importante precisar que Cal en el Senado no ratificó esta palabra, no vinculó al herrerismo con el tema de financiamiento, porque él dijo que no tenía elementos de prueba, que había sido una conversación. Sí ratificó que era la escuelita de crimen la 71. Eso es que leer la taquigráfica que no la tengo. Pero yo digo, ¿no? Porque hace una asociación bastante, capaz que no es con el narcotráfico, pero si yo digo que hay un sector que es la escuelita de crimen, lo asocio con el crimen. Claro, sí. Pero No, es importante aclarar que él dijo que no tenía pruebas para vincular a ningún sector específico en particular que fuera financiado por el narcotráfico, sino que en general el narcotráfico ya está metido en la política uruguaya, ¿no? Y especificó que bueno, que eso como que ahí sí se había extralimitado, por decir de alguna forma, ¿no? Tenemos un último audio y vamos a los comentarios. Los principales socios de él, quienes le hacían todas las gestiones y lo hacían entrar como Pancho por su casa a Torre Ejecutiva, a este fulano, uno de ellos es cuñado del actual presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el presidente ahora? ¿Quién? Andújar. Andújar, mirá. Mirá. ¿Y este personaje iba a la Torre Ejecutiva? Qué bárbaro. Ha ido cada uno. Este personaje. Ha ido cada uno a la Torre Ejecutiva. De Luisito. Pero era amigo nomás. Porque. Bueno, él decía que sí. Sí. Él decía que él le daba consejos a Luisito. ¿Esto lo habrá ratificado en la comisión de que Aguiar era amigo de Luisito? No, lo que pasa, eso decía Aguiar, pero hay un dato que respecto, en ese momento, cuando ocurrió este hecho, ahí se está refiriendo Cal a dos lobistas muy cercanos al presidente de la República, uno de ellos, cuñado de Sebastián Andújar, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Dos lobistas que en realidad no es que eran socios de Aguiar, pero sí que trabajaban, o sea, codo a codo con Aguiar, y que como que le abrían las puertas de Torre Ejecutiva cada vez que Boreal precisaba hacer alguna gestión o algo, ¿no? Esos dos, en realidad son dos lobistas que están muy vinculados, ambos viven en Carrasco, están vinculados a diferentes empresas que hacen lobby para diferentes empresas con el gobierno o con las autoridades de turno. Y bueno, uno de ellos es cuñado de Sebastián Andújar, el expresidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, a mí en todo este episodio, bueno, más acá, ¿no? De la gravedad que implican estas denuncias, porque, digamos, más ahora que la lleva Fiscalía para que se investiguen, ¿no? ¿Se sabe ya qué fiscal va a recaer esto o no? No, todavía no. Todavía no. Es muy probable que recaiga sobre el fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez. ¿Por qué? Bien. A ver, ojo, no significa que lo vaya, pero Gilberto Rodríguez ya estaba investigando la estafa de Aguiar hacia sus socios canadienses. Si bien esto, que la denuncia que presenta Cal
es diferente. Hay que ver si se determina que vaya a flagrancia o se determina que vaya a delitos económicos. Yo creo que, como estaba nombrado un funcionario público que es, o era en su momento, Julio Pioli, el ex jefe de policía de Maldonado, debería ir, no quedar en flagrancia, debería ir a delitos económicos. Y en ese caso, como ya hay una investigación madre, digamos, lo podría pasar ahí. Podría pasar a Gilberto Rodríguez, pero no está confirmado, seguramente. Pero el objetivo de la investigación, ¿cuál debería ser? Porque, a ver, denuncia contra el ex jefe de policía de Maldonado, pero también habla de Delgado, habla de Heber. ¿Dónde estaría el foco de la investigación? No, hay que, a ver, si el foco son las amenazas, se extinguió el delito porque el quien cometió el delito está muerto. Correcto. Sí puede haber filtración de información, y en ese caso el investigado puede ser Pioli, el ex jefe de policía de Maldonado. Puede haber desidia y poco apego en este caso de el ex ministro Heber y el ex secretario de la presidencia. ¿Qué puede haber ahí? Bueno, ahí yo creo que delito es muy difícil porque en realidad Heber y Delgado tomaron nota de las amenazas, pero no se hizo absolutamente nada para proteger la integridad del diputado. Ahí en realidad no veo delito, ¿no? Ahí no veo delito, ¿no? Capaz que encuadra. Hablando en eso de delito, a mí una de las cosas que me llama la atención, porque esto de Cal fue hace unos cuantos días que salieron los audios, ¿verdad? Y salieron las cosas. La justicia, la fiscalía, la justicia no actúa de oficio ahí, ¿verdad? O sea, pasó el tiempo, hubo un llamado primero fue a hablar con algunos senadores, recuerdo, en el Frente Amplio hace unos 10 días. Luego, ante la gravedad de los hechos, se forma se le invita a esta comisión que se supone que tiene otras formalidades, otra institucionalidad y tiene otra protección, y declara cosas que, por lo que sabemos, son graves. Y es Cal el que va a presentar la denuncia a Fiscalía. No es Fiscalía la que actúa de oficio. Tampoco la Fiscalía actúa de oficio en el caso que comentábamos la otra vez de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira. O sea, pese a que, recuerdan que los comentamos, el informe de las instructoras por la entrega de viviendas de manera discrecional, decían que Moreira había tenido una actitud de arbitrariedad, abuso, exceso de poder, grave apartamiento de la normativa vigente, incumplimiento de los requisitos para adjudicar vivienda, actuación violatoria de principios de igualdad y transparencia, etcétera, etcétera. De todas maneras, creo que en ese caso había un documento, ¿no? Oficial, digamos, y un análisis interno, una investigación administrativa. Y en este caso el propio Cal también en el momento salió a bajarle un poco el tono con estas acusaciones, por ejemplo, del herrerismo, de la 71. No, estamos de acuerdo con eso, sí, que él en un primer momento... Pero luego de ese primer momento, la cosa tomó estado parlamentario, tuvo. Entonces, a mí es como una, digamos, como una falta de reacción ante, en este caso parte de la Fiscalía, ante hechos muy, muy notorios, ante hechos públicos, digamos, de mucho interés público y de mucho impacto público, ¿no? Ni hablar de la JUTEP. Y bueno, ni hablar de la JUTEP. Entonces, uno entiende cuando recién ustedes hablaban con Ojeda, el candidato colorado, uno de los candidatos colorados, y él decía, no hay ningún jerarca importante procesado por corrupción, y es tal cual. Pero cuando uno empieza a, digamos, desarmar la trama de por qué se da eso, bueno, uno encuentra la actuación de ciertos fiscales que han digamos, ayudado bastante a que eso no ocurra. Ni hablemos del caso Astesiano con la fiscal Fossati, que ya lo hemos hablado muchísimas veces acá, todas las cosas que ha dejado afuera, ¿no? El caso que tenía un montón de puntas, por supuesto, un montón de investigaciones vinculadas justamente al caso principal, por supuesto, que fue el que con un juicio abreviado costó solamente 4 años de prisión para Astesiano. Claro, ¿no? entonces uno entra a atar cabos y hay la otra vez estábamos repasando, hay una
Hay una nota que sacó a fines de enero, Búsqueda, donde justamente da cuenta de esto. Dice, mientras se arrecian las críticas contra la Fiscalía, sobre todo las críticas del oficialismo, ¿no? Como hemos visto en estos últimos 2 años, que ha sido de una ofensiva muy severa. Dice, mientras arrecian las críticas contra la Fiscalía del oficialismo, analizar los procesos en curso o ya cerrados, no hay una tendencia clara contra los intereses del gobierno. Entonces, un dato importante que me aportan es que el delito de amenazas únicamente se investiga a instancia de parte. O sea que no lo puede investigar de oficio un fiscal. Correcto, está bien. Solamente es si yo me siento amenazado y presento la denuncia. No si públicamente dicen, bueno, claro, Cecilia si amenazó preve, no hay una... Tiene que ir preve y presentar explícitamente la denuncia en la fiscalía, a instancia de parte. Siendo que el caso de delito de amenaza sea el principal en este caso, o sea, capaz que puede haber algún otro, ¿no? Claro, ese es el tema. El asunto es, claro, si es con ese delito solo, pero quizás pueden haber otros ahí, ¿no? Entonces, en esta cosa, claro, al analizar algunos casos, esta nota, por ejemplo, cita dos denuncias que presentó, por ejemplo, el Frente Amplio, una contra el exministro de Turismo Germán Cardoso, y otra contra la entrega del puerto de Montevideo, la concesión por 50 años más, que las dos fueron archivadas. Las dos causas recayeron en el mismo fiscal, Gilberto Rodríguez. Quizás la única excepción que hay de eso, y que pasó en los últimos tiempos, es el archivo de la causa delante de la Arena, que no le ha sido favorable al gobierno. Pero bueno, era una investigación, no le es favorable políticamente, pero esa investigación no involucraba a ninguno de los actuales jerarcas del gobierno, ¿no? Entonces, hay como una, digamos... ciertamente el cosa que ya hemos analizado alguna vez acá, digamos, el gobierno ha quedado bastante a salvo, por lo menos las altas jerarquías del gobierno, para la cantidad de fenómenos que han habido. Bueno, también hablábamos de las diferencias que puede haber entre corrupción, clientelismo, pero pongamos de escándalos en general, sí. La verdad que esos escándalos no se han... bueno, creo que ahí estaba... Lo que pasa es que hay un dato importante también. Claro, se han judicializado quizás temas que son más políticos, y también hay una cuestión, y acá voy a contar una anécdota que me es muy cercana. Un familiar mío, un tío mío, que fue juez penal durante muchos años, después fue ministro del Tribunal de Apelaciones. Él cuando... ¿Tenés una familia poderosa vos, No. Hay uno que mata sano, hay otro que... No, pero bueno... Los baños de Boreal en Salta. Él investigaba, le tocó el famoso caso, ¿se acuerdan de Beto Gorki? El caso Focols, claro. Estaba investigando durante mucho tiempo. En la época del 90, sí, exacto. De la calle. Exacto. Y uno de los que figuraba como investigado, le dice... Doctor, no busque más. ¿Por qué? Dice, y porque por las coimas no se dan recibos. Claro. Sí. Entonces, sí, es muy... si bien es como demasiado gráfico, ¿no? Y evidentemente a veces se le pide, muchas veces, a los fiscales que actúan o a la justicia de, encontrar pruebas cuando resulta o muy difícil de encontrar pruebas, ¿no? O también le faltan elementos, o en algunos casos le faltan profesionales que asesoren, o sea, contadores, arquitectos. Yo entiendo las generales de la ley, las entiendo las dificultades del trabajo de la fiscalía, entiendo además que a una fiscalía le llega un caso pesado, digamos, para investigar corrupción, mientras tiene otros 500 casos que no son. También. Entonces, todo eso es absolutamente entendible. Pero a partir, por lo menos para mí, a partir de la actuación y del derrotero que toma después la fiscal Fossati, yo tengo todas las dudas del mundo. Sí. Bueno. Yo tengo todas las dudas. Pues hay fiscales y fiscales. Bueno, entonces, y por suerte, como se decía antes, hay fiscales y exfiscales. Claro, todavía hay fiscales en Berlín, ¿no? Exacto. O sea que hay...
Muchas gracias, chicos. Ya te corto, esto es así. ¿Sí? No hay respeto. Andá. Te dejan por la mitad. ¿Por qué no haces así a los diputados, a los entrevistados centrales que traes? Si a Ojeda tuvimos que decirle ya está, Ojeda, porque se nos iba la hora. Nos echan. Te habla con Palero, si no da un lugarcito permitido. Vayan a la clínica, por favor. Muchas gracias. No, por favor, a ti. Gracias a ustedes, ya nos vamos. Quizás si se quiere operar de Juanete, breve, puede ir al ministerio y se puede operar de Juanete.